las sanciones que recibió Franco Colapinto en la carrera de este domingo, Juan Manuel? Donde siempre se despiertan esas suspicacias del favoritismo y de que por ahí, nada, lo quieren perjudicar a Franco porque es latino, porque es argentino. No sé si faltó la fuerza de una persona en Alpine que luchara por buscar que se atenuara el daño, porque aparte es un drive-thru, son puntos en la licencia. La FIA, con ciertos reglamentos o ciertas reglas que está trayendo, está echando a perder la Fórmula 1. ¿Podrías compartirnos, por favor, Santiago, por qué has tomado la decisión de ya no seguir corriendo, no seguir compitiendo, Santi? Antes de empezar la temporada me quedo sin parte importante de los patrocinios. Entonces yo el año pasado, 2025, pensé que no arrancaba el año, pensé que iba a ser muy complicado correr por falta de presupuesto. ¿Cómo están, amigos de ESPN Racing? Bienvenidos a la actividad de esta semana, por supuesto, para rescatar muchas cosas que están pasando todo el tiempo en el deporte motor, y lo haremos como siempre a través de este espacio con nuestros queridos Alex Pombo, con Adal Franco, con Pepe Toño Cortés. Tenemos invitados especiales, tenemos invitadísimo aquí. A continuación se los presento. Antes, quiero invitarles a que, como siempre, le den like a este video para que más personas puedan verlo. Y arrancamos, si les parece bien, con la pregunta del día acerca de la renovación que apenas hace unos cuantos días fue confirmada entre Max Verstappen y Red Bull hasta el año 2030. La pregunta, la interrogante que nos gustaría que ustedes se sumaran y compartan su opinión es si hizo bien Max Verstappen en firmar esta extensión de contrato hasta el 2030 con el equipo de Red Bull. Tiempo de presentar a nuestro invitado especial, compañeros, gusto en saludarles. Vámonos rápido a saludar y darle la bienvenida a un hombre con mucha experiencia en el deporte motor, piloto argentino, por supuesto, y que además tuvo la oportunidad de correr en distintas categorías, correr en Europa, un referente sin duda del deporte motor en América Latina, y además ahora compañero, colega en ESPN en los análisis de la Fórmula Uno, Juan Manuel Cochito López. Juan Manuel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros, Juan Manuel. Ya habíamos tenido a Juan, a Fer, y tú se nos estabas resistiendo. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Un gusto saludarte. ¿Cómo andan? Un placer estar acá con ustedes. No me resistía, ¿no? Yo siempre ahí dispuesto a sus órdenes, estoy acá, con Sí, mucho ya está. gusto de poder charlar con ustedes de Gracias, Fórmula muchas Uno. gracias. Gracias, Juan Manuel. Bueno, pues podríamos empezar, me parece, con lo relevante de la carrera de este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos. Y una sanción dramática. Hay que hablar del contrato de Max, pero me parece que un tema que hoy por hoy está muy sensible es lo que pasó justamente con Franco Colapinto. Después de una gran largada, Franco en la primera vuelta, rápidamente aparecen banderas amarillas y acaban sancionando con un drive-thru a Franco Colapinto de estar en la posición 10 después de esa gran largada, pasar hasta la posición 20, y luego con una segunda sanción pues echaron a perderle la carrera a Franco. ¿Qué te pareció las sanciones que recibió Franco Colapinto en la carrera de este domingo, Juan Manuel? Bueno, primero, o sea, quiero diferenciar el tema de lo que es solamente la sanción a Franco a lo que fue una sanción también incluso a Lindblad, ¿no? O sea, porque acá Sí, sacó en esta zona, en esta región, mucha polémica, donde siempre se despiertan esas suspicacias del favoritismo y de que por ahí, nada, lo quieren perjudicar a Franco porque es latino, porque es argentino y siempre favorecen de alguna manera a los ingleses. Y acá yo creo que hay que separar esto justamente porque no es el caso, ¿no? De hecho, uno de los perjudicados, al igual que Franco, fue justamente un piloto británico y que creo que encima tenía incluso aún menos responsabilidad todavía por venir más adelante, más cerca del auto que tuvo el accidente. Entonces, o sea, separando esto de lado, porque bueno, acá la verdad que eh, la polémica se hizo bastante grande y está mucha gente diciendo por qué lo perjudican a Franco, por qué siempre quieren que a Franco le vaya mal. No, no creo que haya nada de eso, no comparto ese tipo de opiniones. Sí que obviamente hay un grupo de comisarios
dirección de carrera que interpreta a veces maniobras de manera por ahí diferente en algunas circunstancias, o que por ahí a veces no toman en cuenta determinados factores para ser un poquito más flexibles en cuanto a cómo se aplica un reglamento. O sea, yo considero que en materia de seguridad hay que estar, obviamente, siempre muy alerta y muy atento y tratar de ser lo menos flexible posible, porque es un tema de seguridad delicado y donde hay riesgo de vida o de que alguien se lastime. Siempre hay que tratar de ser muy cuidadoso con eso. Pero bueno, por otro lado también entender lo que pasa arriba de un auto de carrera en la cabeza de un piloto en una primera vuelta o en una largada, ¿no? La primera parte de la carrera, cuando están todos los autos muy cerquita, uno tras del otro, a una velocidad muy alta, y cuando se despista un auto adelante tuyo, a uno o dos puestos adelante, la realidad es que no hay mucha posibilidad arriba de un auto de ponerte a pensar en sacar ventaja o en ver una bandera, ver una luz en el volante, ver. O sea, la realidad es que en esas milésimas de segundo, cuando algo ocurre tan rápido y es justamente en la primera vuelta, todos están pegados, lo que hacen todos los pilotos es medio reaccionar por instinto, ¿no? O sea, sin pensar. O sea, uno no tiene ese segundo extra para poder pensar si es mejor levantar, frenar, esquivar. Es como que vos por instinto tratás de sortear los obstáculos que se van presentando de la manera eh, que te sale, ¿no? Entonces, ahí es donde yo pienso que si hay una persona que estuvo arriba de un auto de carrera alguna vez asesorando o trabajando en la dirección de carrera y ve una situación de estas, tiene que tomar en consideración todos estos factores que ocurrieron en la primera vuelta y sobre todo teniendo en cuenta lo que pasaba también con los autos que venían en la línea más baja, ¿no? Como Gasly y Tsunoda, que se encontraron con obstáculos de golpe de repente adelante, donde a esos pilotos no le quedaba más opción que clavar los frenos o volantear, y el que viene por fuera no puede evitar quedar por delante de un auto que frena de golpe, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que por ahí hay que a veces, digo, no sé, tomar en cuenta para ser un poquito más flexibles. Sí, estoy de acuerdo. Y pues esa fue la primera parte de la historia. Pepe Toño, te dejo ahora. Solamente quisiera agregar que por estas sanciones los comisarios fueron pues acosados, fueron insultados en redes sociales. Ya la FIA se pronunció, por supuesto, por este tipo de acosos en el que habla de la falta de respeto y de este tipo de insultos no tienen cabida en nuestro deporte. Dice, entre otras cosas, el comunicado de FIA. Pepe Toño, estoy contigo. No, yo creo que estoy de acuerdo que eso no debe de ser, pero también a veces es incontrolable lo que pase en las redes. A mí, yo nada más ahí apuntando un poco a lo que decía, a lo que dice Cochito, creo que en una pista que estaba húmeda, donde venían con slicks, donde venían en una curva rápida, saliendo de ella, se tenían que tomar todos estos elementos como atenuantes. Creo que fue demasiado rigorista la manera en que se aplicó el reglamento. Y de parte de Alpine, a mí me sorprende que si después hay una bandera roja y que no haya actuado, no sé quién sea el director deportivo de Alpine, la verdad, no sé quién sea, pero alguien tiene que, es la persona que en el equipo maneja el libro de reglas, ¿no? Y que están los autos parados, se da la orden de que van a reanudar después de la bandera roja en el mismo orden en el que estaban en la vuelta 1. Ahí había un momento de decir, a ver, por favor, esto se puede arreglar, nos vamos a la posición. Se ha visto que en las banderas rojas te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que irte atrás, tú no tienes que estar ahí, tú tienes que ir a otro lado, ¿no? No sé si faltó la fuerza de una persona en Alpine que luchara por buscar que se atenuara el daño, porque aparte es un drive-thru, son puntos en la licencia, ¿no? O sea, Ujú. y estaban parados los autos ahí, estuvieron mucho tiempo parados en donde el trabajo del director deportivo es aquello que escuchábamos en los radios, que ya no se puede escuchar, las conversaciones que tenían con el director de carrera, en aquella época Michael Massey, que decían, oye, no puede hacerse esto, no puede hacer aquello, pero que, por ejemplo, Jonathan Whitley en Red Bull llegaba con el libro de reglamento, el reglamento y decía, a ver, ¿sabes qué? Fue primera vuelta, pasa esto, está esto, y muchas veces se evitaban las sanciones o se aminoraban las mismas. Entonces, no sé, yo, para mi punto de vista, sí fue rigorista. No creo que haya sido una cuestión de bandera o de nacionalidad, porque Ujú. incluso los comisarios creo que no hay ninguno inglés. A veces sí hablamos de la angloflexibilidad, que sí hay,
en mi punto de vista, pero en esta ocasión creo que también de parte de Alpine faltó pelear más por esto, ¿no? Creo. ¿Qué opinas, Cochito? Sí, puede ser la verdad que no desconozco, o sea, quién es la persona encargada, también en Racing Bull, digo, pasó lo mismo, digo, dentro del equipo donde estaba complicado, perjudicado el Inland, ¿no? No sé hasta qué punto, esto lo desconozco sinceramente, hasta qué punto bajo doble bandera amarilla existe la posibilidad esa de devolver la posición y que no haya sanción. O sea, esto ocurre cuando por ahí uno pasa un auto con safety car o cuando uno por ahí pasa un auto por fuera del límite de pista. Ahí donde por ahí, bueno, sí, se puede pedir devolver la posición y no pasa nada. Cuando vos no levantás ante una bandera amarilla, por más que después te arrepientas, por decirlo de alguna forma, digo, y devuelvas la posición, yo creo que se considera como una falta grave en cuanto a seguridad que no se debe cometer, o sea, que ya está, irreversible. Eso pienso, ¿no? O sea, generalmente cuando pasa algo así, por no levantar con una bandera o por pasar un auto con bandera amarilla, por más que después vos te arrepientas y la curva siguiente devuelva la posición, a veces es difícil Pero era más de- peligroso el Cochito que frenar ahí. Tú como piloto, en sí, esas sí. circunstancias, si Franco pone el pie en el freno, se va también, ¿no? Y tenía una No, llanta aparte de un Franco, lado y tenía... o sea, Franco y Lindblad, los dos, o sea, yo estuve viendo ahí, analizando un poquito la adquisición de datos, la telemetría de la primera vuelta, y no es que los dos siguen a fondo, o sea, que no levantan. Los dos levantan, Franco levanta y frena, por ahí menos que el auto que tiene al lado, pero porque el auto que tiene al lado se encuentra con un neumático por delante. Entonces, eh, es una cuestión de lógica, si vos tenés un obstáculo adelante, tenés que clavar los frenos y frenar mucho más que el que no lo tiene y justo venían a la par. Lo de Gasly ocurre de manera similar con Lindblad. Lindblad venía por la parte externa igual que Franco y por la parte interna Gasly justo se encuentra con el auto de Verstappen que venía bajando y se lo encuentra adelante. Entonces, los dos que venían por la parte baja, digamos, por la parte de adentro, al tener un obstáculo adelante visible, claramente visible, tienen que frenar muchísimo más fuerte para evitar, obviamente, chocarse con lo que tienen por delante y quedan expuestos los que están en la parte externa, que no es que no frenaron o no levantaron, pero no frenaron y levantaron, obviamente, de la misma manera que lo hicieron los que estaban a punto de llevarse algo por delante. Entonces ahí es donde digo, eh, es una primera vuelta, todo está ocurriendo en el momento, muy rápido, no hubo tiempo de advertir a un piloto una curva antes de que había un accidente, de que vos podés ir preparado para ir levantando atento porque te vas a encontrar algo. Esto fue todo instantáneo en el momento, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece raro. Es como cuando ocurre en la largada, ¿no? La primera curva, larga, se chocan dos autos, quedan cruzados en la primera curva. Y cada uno esquiva por donde puede, o sea, los que vienen atrás Claro, pasan por fuera, por adentro, algunos levantan más, algunos levantan menos, algunos cortan la pista. O sea, es todo instintivo reaccionar ante la situación en milésimas de segundo. Ahí es donde yo no considero que se puede aplicar el reglamento de la misma manera que superar con bandera amarilla cuando vos ya venís en una curva y la ves la bandera antes de tiempo. O sea, es distinto, ¿no? claro. Pero fíjate, bueno, saludos a todos y como tú mencionas, Cochito, un gusto saludarte. El movimiento ya lo había empezado, ya se ve claramente cómo empieza a ser el movimiento antes de que se ponga la bandera amarilla y como bien dicen, no hay forma de que desaceleres, de que frenes No puede o podría frenar y haber ponerse sido atrás. mucho más complicado por cómo estaba el piso. Por otro lado, yo caigo a lo que siempre argumento ahora, la FIA con ciertos reglamentos o ciertas reglas que está trayendo, está echando a perder la Fórmula 1 con ese cambio de oficiales o de comisarios que tiene diferente en cada carrera. Por favor, ¿qué hizo Vitantonio Luzi? Para mí es un piloto que está de cierta manera resentido y siempre se observan cuando está Vitantonio Luzi, hay controversias, decisiones, y lo hemos hablado. Siempre he puesto el ejemplo, si tú pones a Mansell va a decir yo vi bien esta maniobra, si tú pones a Prost va a decir la vi muy peligrosa, depende del carácter, la personalidad de cada piloto
Y la verdad es que también, como tú dices, hay que aplicar, y como estoy totalmente de acuerdo, hay que aplicar ese criterio. Ahí ya no podía hacer absolutamente nada Franco y hay que aplicar un criterio de razonamiento de que pudo haber sido de más consecuencias. Además, tú tocaste un tema muy clave. Muchas cosas tú las haces adentro de la cabina por instinto, porque tú tratas de evitar el golpe, tú tratas de evitar o buscar ese espacio, lo haces por instinto, no razonas a esa velocidad de decir, a ver, si me voy por aquí va a pasar esto, si desacelero va a pasar esto, y si hago esto va a pasar esto. No, ahí lo haces por reacción, por talento, por habilidad, por evitar ese contacto, ese golpe y por sobrevivencia, digámoslo así. Es como en los simuladores, en el simulador tú sabes que frenas, chocas, haces reset y ya, en la vida real si tú te pasas en la frenada, tienes ese miedo, ese instinto de decir, hoy se me va, lo tengo que corregir, se me va. Y al final yo tampoco estoy de acuerdo con esa sanción y hay que aplicar un criterio. Sí, sí, comparto, o sea, y es un poco eso, ¿no? Lo que hay que entender, el instinto. Yo lo único que sí comparto por ahí, o sea, lo que sí creo que hay que ser claro es el tema de ser más consistente con las sanciones que tienen que ver un tema de materia de seguridad, ¿no? O sea, el tema de la bandera amarilla no es un tema por ahí, por eso a veces es una delgada línea que hay que charlar, consensuar con los pilotos, con los equipos, dejar todo bien claro para que no haya dudas, porque la bandera amarilla es algo, la doble bandera amarilla, es algo que advierte de un riesgo que puede ser una consecuencia grave, ¿no? De seguridad e integridad de los pilotos. Y para mí se marcó un precedente muy malo en la carrera de Austria con lo de Russell en clasificación cuando hizo la pole con una bandera amarilla con Verstappen eh, Ujú. eh, fuera de la pista con el auto parado y un piloto que estaba bajando del auto. La realidad es que hay un gris ahí que depende del criterio de los comisarios, de cuánto levantó lo considerable, considerablemente está bien, está mal, por un porcentaje en el microsector. Eh, Eso para mí no debería existir, o sea, no puede haber ahí un gris que confunda a los pilotos y que deje algún tipo de duda o de decisión del piloto arriba del auto de cuánto levanto para perder lo menos posible o para sacar ventaja en una situación que no se puede sacar ventaja. No sé si se entiende. O sea, digo, hay una situación de riesgo donde tiene que haber una claridad absoluta, ¿no? En lo que el piloto tiene que hacer y la sanción que se va a aplicar. Ahí no hay criterio. Digo, o sea, entonces, al marcarse un precedente como el que se marcó también en esa carrera donde terminó consiguiendo la pole position Russell con una doble bandera amarilla en la última curva. Después, los pilotos terminan, porque son pilotos y arriba del auto quieren andar bien y quieren ganar, terminan haciendo maniobras que a veces después son difíciles de sancionar. Fíjate que Antonelli en Hungría termina haciendo algo similar en la última curva, porque en la carrera de Austria quedó expuesto y dijo, uy, la verdad que yo levanté y no tenía que haber levantado y no me di cuenta. Y bueno, en Hungría no levantó y lo sancionaron. ¿Y cuánto levantaste? ¿Fue suficiente? ¿No fue suficiente? O sea, se entra de vuelta ahí en una delgada línea de criterio y de interpretación, que para mí en este tipo de situaciones tiene que ser más claro, ¿no? O sea, no puede haber duda. Doble bandera amarilla, un auto afuera de la pista, hay que levantar completamente, la vuelta está perdida en clasificación. Y en carrera yo creo que ocurre lo mismo también, porque hubo confusiones. Colapinto fue, por ejemplo, sancionado en la carrera de Barcelona por no levantar con una bandera amarilla con un auto que estaba ahí al costado de la pista, y pasaron 4 o 5 autos más que, que tampoco levantaron, o sea, levantaron por ahí más que Franco, pero ¿cuánto es lo suficiente o no suficiente? ¿Entendés? Como que ahí vos no vas con una calculadora calculando el porcentaje que levantaste. Entonces ahí es como que me parece que debería ser como más claro el reglamento, por lo menos, o la conversación que tienen con los pilotos, que yo no la desconozco, para que ahí no haya un gris, para que ahí esté bien claro ante determinada situación y con doble bandera amarilla, qué es lo que tiene que hacer el piloto arriba del auto y que no haya ningún tipo de duda.
Pues vaya tema. Adal, ¿Cómo están, compañeros? Me da mucho gusto saludarles. Abrazo fuerte para Cochito, para no sonar reiterativo, repetitivo con todo lo que han explicado y muy bien. Acá hemos dejado claro a lo largo de este podcast que no es que los comisarios sean nuestros enemigos, ni mucho menos, pero en 10 decisiones que toman, en 9 estamos en contra de ellos y en la otra lo dudamos, ¿no? Lo explicaba muy bien Alex. Me parece que hay que unificar los criterios, que los expilotos muchas veces, que son los que toman este tipo de determinaciones, quizá no cuentan con el currículum suficiente como para darles crédito en esa decisión, pero acá creo que hay un punto medular en donde tenemos que dejar de lado todo tipo de polémica. Las decisiones que toman no son con base a un pasaporte, con base a una bandera, y eso el aficionado creo que lo tiene que entender. No hay nada en contra de Franco, no hay nada en contra de Checo, no hay nada en contra del que guste y mande, pero sí, a veces sí hay en favor de algún piloto, sobre todo si es británico. Eso yo siempre lo he visto así. Eh, Se contrapone un poco con lo que recién digo, porque no debemos, como aficionados, no debemos ver eso, el pasaporte, la bandera, pero sí, sí es cierto que con Russell, sí es cierto que con Hamilton, sí es cierto que con Norris quizás son más laxos en la aplicación de la regla, ¿no? Acá decía Pepe Toño y también coincido del lado del equipo, quizá tiene que llegar el abogado y estar atento a la regla y decir, acuérdate que esto sí se vale, acuérdate que esto no se vale, y es un tema importante resaltar, pero mientras no haya, y yo siempre he creído que así como hace la NFL, que ni siquiera está, vamos a llamarle los jueces o los que toman la determinación, los árbitros no están en el campo en cada uno de los partidos, sino que están en las oficinas centrales de la NFL. Lo mismo creo que tendría que pasar con la Fórmula 1 para que siempre esté el mismo comisario en las oficinas de la Fórmula 1 y no propiamente en el circuito tomando determinaciones para que entonces los pilotos ya sepan y digan, ah, a este lo conozco y sé que por esto me va a sancionar. Ah, no, él ya sé que él le gusta más dejarnos correr. Insisto, cuando hay tantos criterios y son tan dispares, entonces ahí caemos en eso. Bien aplicado, eh, fue extremo, él sí es más permisivo. Es una lástima porque al final con unos se aplica el peso de la ley y con otros se aplica todo el peso de la ley. Entonces al final se ve perjudicado el espectáculo. bueno, pues interesante lo que hemos estado planteando, lo que hemos estado hablando y repasando. Yo quisiera preguntarte, Juan Manuel, ya por último, acerca de Sergio Checo Pérez y de lo que ha ocurrido justamente con el regreso del piloto mexicano, al igual que Franco Colapinto, los dos únicos pilotos latinoamericanos que forman parte también de esta categoría del Gran Circo y que obviamente, y como lo comentamos la semana pasada, ha cambiado un poco su configuración, y me refiero particularmente a la dirección del equipo. Y de eso hay que hablar porque, por supuesto, nos da mucho interés de ver cuál es la segunda parte. Por eso te quería preguntar nada más, Juan Manuel, ya para despedirnos, preguntarte acerca de tu opinión, acerca de Checo Pérez, de Cadillac, del trabajo que está haciendo este equipo nuevo en la Fórmula 1, Juan Manuel. Yo creo que, bueno, como bien lo decís, un equipo nuevo que tiene mucho trabajo por delante. Creo que Checo está haciendo un gran trabajo en lo personal, ¿no? Se ha lucido, me parece, bastante más incluso que Valtteri, un piloto con mucha experiencia también. Pero Cadillac, por momentos, parece que va a repuntar, que encuentra un poquito el rumbo y por momentos desaparece, ¿no? O sea, con problemas de fiabilidad, está lejos de vuelta. Me parece que va a ser un año difícil para Cadillac, porque no está pudiendo, tal vez, no sé, encontrar el rendimiento en esta primera mitad por ahí que esperaba. Un equipo completamente nuevo, ¿no? Donde tiene que también eh, alinear muchísimas cosas más allá del rendimiento del auto, el funcionamiento del equipo, el funcionamiento interno, conocerse cómo trabajan los mecánicos, los ingenieros. Va a llevar su tiempo. Yo creo que este año va a ser difícil que Cadillac pueda tener eh, muy buenos resultados, pero lo importante es que forme. Bueno, perdimos momentáneamente a Juan Manuel López, a Cochito López.
justamente cuando estaba ya pues en la parte final, ¿no? Seguramente de su comentario y de lo que ya hemos hablado aquí también con profusión acerca de este año de noviciado que está pagando, por supuesto, el equipo de Cadillac F1, junto con dos pilotos experimentados, ciertamente, pero con mucho trabajo por delante. Vamos, si le parece, a la pausa y enseguida regresamos en ESPN Racing. ESPN Racing. Pues ya estamos de regreso, amigos de ESPN Racing, después de esta breve pausa. Bueno, es un día especial porque tenemos a un invitado también en esta segunda parte de ESPN Racing, piloto mexicano, joven, pero con una enorme experiencia. Y no sé si presentarte, Santiago Ramos, te saludo con mucho gusto, como siento feo decirlo, tengo que decirte, Santi, expiloto, te tengo que presentar así, de plano, ya acabó la carrera de Santiago Ramos. ¿Cómo estás, Santi? Gusto en saludarte, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Bueno, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y bueno, sí, ex piloto. Bueno, expiloto. Y es que, a ver, recapitulando, Santiago Ramos con un par de victorias el año pasado en la Fórmula 3, teniendo participación también en esta temporada 2026, y nos enteramos hace apenas cosa de una semana que has decidido ya no continuar con este proyecto. ¿Podrías compartirnos, por favor, Santiago, por qué has tomado la decisión de ya no seguir corriendo, no seguir compitiendo, Santi? Bueno, la verdad es que no ha sido una decisión fácil, ¿no? Obviamente yo desde que empecé en esto del automovilismo, el sueño siempre fue Fórmula Uno e intenté ahora sí que hasta lo imposible, ¿no? O sea, ya fui caminando paso a paso. Muchos sabrán, a lo mejor otros no saben. Es un deporte muy caro que conlleva una inversión muy importante, ya sea de patrocinadores o de la familia. En mi caso, la verdad es que por parte de la familia, pues siempre recibí todo el apoyo que se pudo, pero bueno, en el tema del automovilismo no era suficiente apoyo. O sea, mi familia, pues nunca tuvimos nada que ver con automovilismo. Mi papá no tiene una empresa grande, no es un empresario, o sea, reconocido. O sea, mi papá o sea, nos va muy bien, nos tenemos una muy buena vida, pero lamentablemente para el automovilismo eso es un presupuesto que no había forma de alcanzarlo. Entonces, eh, eh, pues sí, fueron años complicados, ¿no? Desde que empecé sabía que iba a ser un reto difícil en el automovilismo, desde los karts, pues nunca tuve las posibilidades que tenían otros pilotos, ¿no? De siempre traer los mejores motores o más llantas nuevas. Siempre fue un poquito esa pelea y bueno, obviamente conforme va subiendo de categoría se va haciendo un tema más importante, ¿no? Porque las llantas ya no cuestan 5,000 pesos, cuestan 25,000. Entonces, empiezas ahí con un poco de hándicap en contra desde la Fórmula 4, Fórmula 3 regional y luego Fórmula 3 FIA. Y bueno, la verdad es que me sorprende mucho, ¿no? Porque yo realmente nunca pensé llegar a correr Fórmula 3 FIA, nunca pensé llegar a ganar una carrera. O sea, para mí era algo que era realmente un sueño y gracias al apoyo de muchos patrocinadores fue posible, ¿no? O sea, a lo largo de los años conocí gente, pues la verdad es que ¿qué te puedo decir, no? Que es súper importante a lo largo de mi carrera, que sin ellos no hubiera podido seguir corriendo cada año, que son los patrocinadores, ¿no? Entonces, pues bueno, llegan muchos patrocinadores a lo largo de mi carrera en Fórmula 4, Fórmula 3 regional, Fórmula 3 FIA. Desafortunadamente, el año pasado yo, antes de empezar la temporada, me quedo sin parte importante de los patrocinios. Entonces, yo el año pasado, 2025, pensé que no arrancaba el año, pensé que iba a ser muy complicado correr por falta de presupuesto. Y un amigo mío que es dueño de una escudería me busca y me dice que no se puede quedar así, que me quiere dar una oportunidad. El equipo era Van Amerford, en donde competí. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, fue un poco me dio una oportunidad única, ¿no? Un presupuesto muy eh, por debajo del promedio, eh, y un plan de pagos que me facilitaba a mí intentar conseguir patrocinio a lo largo de la temporada para poder acabar de pagar, ¿no? Entonces, en pocas palabras, firmé un contrato sin tener ni un peso, ¿verdad? Firmé un contrato y no te estoy hablando de un contrato de 100,000 pesos, te estoy hablando de un contrato de muchos millones de pesos sin tener nada. Wow. Entonces, yo desde que arranqué la temporada del 2025, la verdad es que era muy incierto mi futuro. O sea, no sabía bien qué iba a pasar, no sabía si iba a llegar a la primera carrera, a la segunda carrera, a la tercera carrera. Entonces, ahora sí que fue paso a pasito.
la primera carrera de temporada la gano y dije, bueno, esto me va a dar un respiro y no fue así, ¿no? O sea, ni ganando, la verdad es que me di cuenta que desafortunadamente gran parte del tema del patrocinio y del apoyo no se basa en resultados, lo cual es pues, muy desafortunado, ¿no? Porque realmente yo creo que hay muchos pilotos, no solo yo, que se quedan en el camino por falta de patrocinios, aún que tienen buenos resultados. Entonces, bueno, eso fue uno de los temas. Y bueno, rumbo a la mitad de la temporada, la verdad es que de 2025 ya no tenía dinero, no tenía presupuesto. Y ahora sí que, pues, para seguir corriendo, ¿no? Las últimas 3 carreras que corrí, pues, que vende mi carro, no, pues ya vendí mi carro y regresé a Guadalajara sin carro, no, pues hay que ver, pídele prestado a fulanito y dile que le pagamos en 6 meses, pues pídele prestado. Entonces, la verdad Claro. es que me di cuenta que empecé a correr con una sensación que ya no me gustaba, no estaba disfrutando lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, sobre todo los últimos 3 o 4 fines de semana que corrí yo, eh, fueron muy desagradables, ¿no? Porque cuando ya estás compitiendo, ya tenía más en mi mente, una, tengo que hacerle el pago al equipo, ¿no? Había veces que el jueves antes de subir, o sea, el jueves antes de las prácticas del viernes me decía del equipo, ¿sabes qué? Nos falta un pago de 50,000 euros. Híjoles, pues a ver cómo le hago para conseguirlos. Y me tenía ahí mandando comprobantes, mandaba el comprobante a las 2 de la mañana para que me dejaran subirme al coche al día siguiente. Entonces, pues era un estrés y una preocupación que la verdad yo ni dormía del estrés del tema de los pagos. Y luego cuando llegaba mi hora de estar en el carro y de hacer la chamba en la pista, pues realmente me preocupaba más chocar, ¿no? Decías, bueno, imagínate que excedo un poquito el límite aquí y le pego un lavadero y rompo el piso, pues son 15,000 euros que no tengo para pagar. Entonces, una deuda que yo me llevo a mí, o si en la carrera, por ejemplo, estaba en un rebase lado a lado y veía que el de al lado apretaba un poco más, prefería soltar. ¿Por qué? Porque yo decía, no puedo correr el riesgo a chocar el coche y destruirlo, porque es una deuda que yo me voy a llevar y la tengo que pagar. O sea, no es como que deje el coche chocado y me voy y ya. La tengo que pagar yo esta deuda. Ya no tengo dinero para seguir pagando choques, porque bueno, al principio de temporada yo decía, si destruyo el coche, pues ya no corro el resto de la temporada, pago el choque y se acabó. Rumbo al final ya no tenía ese colchón de dinero, entonces ya no tenía dinero y decía, bueno, si choco el coche, ¿qué hago? La deuda me la llevo yo y bueno, al final de cuentas la tengo que pagar yo y mis papás y no quiero eso. Entonces corría con un estrés y una preocupación que empecé a darme cuenta yo en los resultados que ya no estaban saliendo los resultados que me gustaban. Si se fijan, al principio de temporada fue muy bueno y rumbo a la mitad, al final Mm. cayó un poco los resultados. Entonces me empecé a dar cuenta que me estaba afectando los resultados, ya no lo estaba disfrutando, la verdad, como al principio. Y bueno, también me di cuenta que no estaba compitiendo en igualdad de circunstancias. Y en un deporte en el que se mide todo por milésimas de segundo, creo que es importantísimo poder estar compitiendo mínimo en igualdad de circunstancias porque, bueno, si estás hablando de milésimas de segundo, tienes que estar concentrado en dónde puedes ganar un poco, dónde puedes arriesgar más. Y cuando ya no estás dispuesto a tomar esos riesgos por situaciones externas, creo que ya no tiene mucho sentido seguir compitiendo, ¿no? Yo siempre competía para buscar ganar una carrera, para buscar pelear un campeonato, y en el momento que dejas de hacerlo, por eso creo que le pierde un poco el chiste, y bueno, también, o sea, yo pues siempre intenté representar a mi bandera de la mejor manera, ¿no? Intentar hacer los mejores resultados. En el momento que me doy cuenta que no lo estoy pudiendo hacer por situaciones externas, la verdad que una, por mi paz y tranquilidad de no tener una cuenta pendiente, algo que me persigue, y dos, también por la verdad mi orgullo, ¿no? O sea, ya no pedirles al tú por tú y prefiero no correr que verme en una situación en la que no pueda realmente dar mi 100%. Entonces, eso yo creo que fue gran parte de la situación por la que me retiré. Y bueno, este año buscamos apoyo, buscamos eh, patrocinio para correr este año. Tenía varias ofertas en Fórmula 2 para 2027, creo que nunca lo había dicho, para 2026, perdón, nunca lo había dicho en público, pero bueno, el presupuesto era prácticamente el doble de la Fórmula 3, un poquito más, entonces pues realmente las posibilidades eran mínimas. Y bueno, todo eso me llevó a tomar la decisión este año de mejor parar y enfocarme en otros proyectos personales que también me hacen mucha ilusión. Oye, Santi, primero que nada, pues lamentar que hayas tomado esta decisión, porque tienes 22 años, un piloto con todo el talento, con toda la actitud. Ahora sí que reúnes todo el paquete, pero
pero falta el presupuesto, ¿no? Una temporada de Fórmula 3, dime si estoy bien, estoy mal, anda entre 1,5 millones y 2 millones de euros, más o menos. Más o menos. Y más o menos lo mismo, el doble es lo que puede costar una temporada de Fórmula 2. Fue Rafa Villagómez el que te dio la oportunidad el año pasado, y tú me habías platicado de otros sacrificios que había hecho tu familia antes incluso de eso, cuando estabas en Trident, y cuando corrías contra Leo Fornaroli, contra Megatonic, y les podías ganar también. Esa es una lástima que haya pasado esto, pero platícanos los sacrificios que hiciste antes, porque no solo es este año antes, este último año o que pasó, sino antes ya habían hecho otras cosas tu familia, porque esa es la vida del piloto finalmente. La familia tiene que apoyarlo antes de que lleguen los grandes patrocinadores, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que ha sido pues, un camino complicado, ¿no? O sea, sobre todo porque siempre hemos remado contracorriente contra el tema del patrocinio y de los presupuestos. O sea, en algún momento para que yo compitiera, mis papás tenían un departamento que se acababan de comprar en Puerto Vallarta con buenas vistas a la playa y todo, que obviamente les costó muchos años ahorrar para comprarlo y no nos duró ni un año, ¿no? Yo con las carreras, desafortunadamente acabé con él en un año, lo tuvieron que vender para seguir apoyando mi carrera, entonces, pues obviamente como piloto, pero más como piloto, como hijo y como ser humano, pues se siente una presión, una responsabilidad muy fuerte, ¿no? De que, bueno, pues ese sacrificio no lo estoy haciendo solamente yo, no lo están haciendo mis papás, mis hermanos también, pues se van de pasada junto conmigo. Y, y bueno, o sea, esa presión la verdad es que yo creo que me motivó a dar lo mejor de mí cada fin de semana, a intentar lograr los resultados que buscábamos. Pero sí, llega un punto en el que ya no hay, o sea, ya no hay muchas esperanzas, ¿no? Que las posibilidades realmente de llegar se van haciendo cada vez más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, porque el presupuesto va subiendo. Y pues hay que ser responsables y en algún punto decir hasta aquí estuvo bueno y si no hay apoyo, no hay patrocinios, pues yo no puedo seguirle haciendo esto a mi familia y tengo que realmente pues aprender cuándo parar, ¿no? Porque mis papás yo sé que por ellos, pues si fuera hasta por ellos hipotecan la casa para que siga corriendo, pero yo sé que eso ya no es lo correcto y al mismo tiempo pues sé que es una apuesta muy grande, ¿no? No puedo asegurar 100% que va a tener resultados, que vamos a llegar a Fórmula 1, que vamos a recuperar todo lo invertido, entonces, pues hay veces que es mejor parar. Claro. Oye, Santi, bueno, primero, pues felicitar a tu familia, a ti, por el esfuerzo tan grande y yo te garantizo y estoy seguro que te quedas tranquilo porque dieron todo y como tú lo has venido mencionando, más de lo que tenían y eso al final te da cierta tranquilidad. Como decía José Antonio, tienes 22 años, tienes talento. ¿No has pensado en el Road to Indy o ir hacia Indy o por qué nunca pasó por tu cabeza? La verdad es que sí pasó por mi cabeza, o sea, pasó por mi cabeza irme a Le Mans, irme a Hypercar, LMP2, o inclusive, ¿sabes? Indy Lights y luego IndyCar, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo agoté todos mis cartuchos en seguir en este sueño de la Fórmula 1 y bueno, o sea, el año pasado que hubiera querido hacer la transición a Indy Lights, que hubiera sido la categoría adecuada para hacer la transición, pues realmente los presupuestos estábamos hablando muy parecido a lo que me costaba a mí la temporada de Fórmula 3. Entonces, pues seguía siendo muy caro y por otra parte los patrocinios que tenía que cubrían un buen porcentaje de mi presupuesto, pues obviamente había más interés en apoyar hacia el camino a Fórmula 1 que el camino hacia IndyCar. Entonces, pues digamos que contaba con menos patrocinio del que ya tenía para continuar en Estados Unidos que en Europa, entonces eso fue gran parte por lo cual continué en Europa y no en Estados Unidos. Santi, te mando un fuerte abrazo. Si bien es cierto, escuchamos tu historia y a todos nos queda esa sensación de que, qué lástima, ¿no? Porque queda clarísimo que el talento está, pero yo sí quiero felicitarte porque lo que nos platicas habla de la calidad humana que tienes tú y que tiene tu familia para apoyarte y tú como hijo, entender el sacrificio que representa, pues parar de tener tu carrera para poder entonces
cuidar, ¿no? El patrimonio que durante mucho tiempo lo destinaron tus padres hacia ti. Me gustaría que nos platicaras un poco, porque estoy seguro que todos conocemos a algún papá o alguna mamá que, que igual apuesta por su hijo desde muy pequeño, sobre todo en los karts, y que todos, sobre todo en México, tenemos esa manera de pensar de, es que mi hijo está cañón, ¿eh? Mi hijo en los karts es muy bueno, y todos creemos que nuestro hijo puede ser Checo Pérez y apostamos, invertimos, y a veces llega el momento donde dicen, no, pues en la torre, lo que dices tú, a otra escala, ¿no? Pues ya no me da para comprar las llantas de los cars, para pagar el tráiler, para pagar el mecánico, para pagar los viajes en competencias nacionales, ya ni qué decir como tú a gran escala, ¿no? Pero ¿cuál sería entonces la fórmula, el camino para que no haya, y no quiero sonar muy amargado, que sí lo soy, pero no quiero sonarlo, que no haya más gente que de pronto vaya por allá, por ese camino y que gaste y que gaste y que gaste? ¿Cuál tiene que ser realmente el camino, la fórmula para decir, ok, si en verdad tu hijo tiene talento, tienes que buscar por acá, priorizar lo económico antes de pensar en las competencias? ¿O cuál es el camino, cuál es el manual, el librito que tienen que seguir todos esos padres que creen que su hijo es el próximo Checo Pérez? Pues la verdad es que ahí ahora sí que cada caso es muy diferente y muy particular, ¿no? Yo creo que gran parte por lo cual me retiré es para intentar apoyar a las nuevas generaciones que vienen, que no cometan mucho de los errores que cometí yo. Eh, y bueno, es un poco todo lo que estuve pensando estos meses, ¿no? Cómo lo hacerlo de la mejor manera, cómo realmente, pues, prefiero ser sincero, ¿no? O sea, hablar con los papás, ver si el chavo de verdad tiene potencial, porque pues talento yo estoy seguro que muchos tienen, ¿no? Pero el potencial de poderlo exprimir al máximo, ¿no? Aguantar las presiones, aguantar obviamente los momentos malos. Y bueno, lo más importante es primero conocer al chavo, ¿no? Saber de qué está hecho, si tiene realmente posibilidades o no. Luego de eso, pues obviamente dependiendo del puesto, ¿no? Realmente para empezar en el automovilismo a cualquier nivel tienes que tener algo de presupuesto detrás, ya sea una inversión por alguna empresa, algún patrocinio o inversión familiar, es la realidad. Y pues dependiendo lo que tengan es el camino, ¿no? Si tú me dices, ¿sabes qué? Pues el presupuesto no es un límite, pues te hago un caminito bien bonito, eh, que lo ideal es hacer un buen programa de test de Fórmula 4, hacer eh, un buen programa de test de Fórmula 3 y hacer Fórmula 4, Fórmula 3 regional o Eurocup, luego hacer Fórmula 3 FIA, Fórmula 2 y Fórmula 1. Y si el presupuesto no es un límite y los test tampoco, pues puedes intentar hacer test con el mejor equipo, firmar los mejores contratos con los mejores equipos y obviamente eso te va a simplificar la vida para poder llegar a la categoría más grande, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, realmente los casos en los que el presupuesto no es el limitante son el 1%, yo creo. Entonces, pues por lo general intentas hacer lo mejor que puedes con el presupuesto que hay. Si no te alcanza para correr a lo mejor la temporada completa de Fórmula 4 italiana, pues te vas a una más barata, ¿no? A República Checa o te vas a la Española o en donde consigas un mejor deal. Al final de cuentas, tu mejor posibilidad de seguir corriendo, ¿no? Entonces, aunque la propuesta no sea la más interesante, pues intentar llegar por ahí. De los años que corrí, la verdad es que corrí con el peor equipo de la parrilla, porque era lo que alcanzaba y al final de cuentas eso me mantuvo a flote hasta algún día llegar a correr Fórmula 3 FIA, que nunca estuvo en mi cabeza. Entonces, yo creo que es adaptarla a las posibilidades de cada piloto, ver qué tanto están dispuestos a sacrificar la familia y el piloto también, ¿no? Porque deja tú solamente el tema del presupuesto, entran ya temas, pues que el chavo esté dispuesto a lo mejor a vivir solo en Europa o vivir solo en Estados Unidos, o sea, dejar a la familia de un lado, dejar a los amigos, dejar la fiesta. O sea, yo mi adolescencia prácticamente me la perdí completita. Yo nunca fui a los 15 años, nunca fui a las graduaciones de mis amigos. O sea, me perdí muchísimas cosas por estar de lleno en esto y no es algo que me moleste a mí porque siempre estuve dispuesto a hacerlo con gusto porque me encantaba el automovilismo. Pero pues realmente es importante que el chavo que esté queriendo llegar a Fórmula 1 también esté dispuesto a hacer sacrificios y no solamente sea un hobby, ¿no? Porque realmente esto es todo, te quita todo, todo, todo. Es toda tu vida y le tienes que dedicar todo tu tiempo a esto. Entonces, pues ahora sí que es ir viendo caso con caso y esperemos que en México tengamos muchos pilotos que vengan con buen potencial. Pero como dices, cuando lo haces con amor y compasión no lo sientes. Es Claro. correcto. Oye, quisiera preguntarte, Santi, tienes 22 años, como bien decía Pepe Toño,
Creo que ha sido un camino muy atractivo. Yo quisiera recuperar también parte de lo que decía Adal, porque me robó las palabras de la boca, porque quería felicitarte por esa madurez, por esa, además de tu talento y además del esfuerzo, además de la enjundia, la pasión, porque me parece que así debe de ser también cuando estás en una categoría o en cualquier deporte, tienes que hacerlo con pasión, si no estás en el lugar equivocado, y creo que pasión la tienes, eso ha quedado demostrado. Pero felicitarte por ese esfuerzo, por ese talento, por la madurez, por tu sensatez, incluso de tomar decisiones de adulto, de a los 22 años tomar ya decisiones fuertes, determinantes. Yo quisiera preguntarte ya por último, Santi, ¿qué es lo que viene entonces para Santiago Ramos? ¿En qué te vas a enfocar? ¿Cuáles son tus planes inmediatos? Bueno, la verdad es que he tenido unos meses, ¿no? Para pensar exactamente qué quiero hacer. Definitivamente yo sigo pensando que el automovilismo pues es lo mío, ¿no? O sea, yo gran parte de mi vida se la he dedicado al automovilismo y es lo que más me gusta, lo que más me apasiona. Y obviamente, bueno, si pudiera continuar en este mundo de alguna forma u otra, me encantaría, ¿no? Y lo que estuve pensando que voy a hacer es eh, abrir ahora sí como un equipo de management para intentar ayudar a pilotos, ¿no? Que vienen, mexicanos sobre todo, que vienen con buen talento, buen potencial, eh, para acomodarlos, intentar saltarse errores o pasos que yo di que considero que no fue la decisión más acertada. Y bueno, intentar guiar un poco a los papás, ¿no? Con mi experiencia que he tenido, ¿no? Con los equipos, cómo funcionan las negociaciones, las conexiones que tengo con los equipos allá en Europa y todo eso, que yo, al de cuentas, uno como mexicano cuando llega allá, si llegas sin alguien que te guíe o te oriente, pues todo el mundo te intenta ver la cara o se intentan aprovechar de ti o de plano no te abren las puertas, ¿no? Entonces, pues realmente si hay talento, apoyarlo, ¿no? Eso es lo que yo quiero hacer. Y bueno, seguir conectado con el automovilismo porque al final de cuentas lo que me apasiona a mí son las carreras, los coches y bueno, seguir oliendo gasolina los fines de semana de alguna forma u otra, la verdad es que me hace mucha ilusión. Oye, Santi, Muy bien. y se quedan en el camino personas con las que conviviste, con las que competiste, como Noel, como Ernesto. Eso. ¿Qué presagias de ellos? ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves su camino, que es complicado como el tuyo? Pero ¿cómo los ves? ¿Cómo ves a Noel? ¿Cómo ves a Ernesto? ¿Cómo ves a Pepe Sierra, a Rafa Villagómez? La verdad es que, bueno, pues cada quien tiene una carrera diferente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Noel creo que está en una muy buena posición, tanto Noel como Ernesto están con unos de los mejores equipos, si no es que el mejor equipo en sus categorías, tienen todas las posibilidades de lograr buenos resultados al final del campeonato, ¿no? Creo que lo han hecho hasta el momento. Si no me equivoco, ambos han ganado carreras en sus categorías, Ujú. entonces creo que tenemos buenas promesas en el automovilismo y bueno, yo creo que al final de cuentas, si cierran el año como vienen, estoy seguro que tanto Noel como Ernesto van a subir de categoría, ¿no? El tema de Fórmula Uno es más complicado para Noel, ¿no? Porque hay pilotos que son campeones de Fórmula 2 que no tienen asiento hoy en Fórmula Uno. Entonces, eso es un poco más complicado. La verdad es que no estoy seguro si vaya a repetir año en Fórmula 2 con Campos o con otro equipo o si ya no repita. Entonces, yo creo que ahí entra ya más el tema de las negociaciones que tengan detrás ellos, que la verdad no estoy muy al tanto, pero seguro que el tema de Fórmula Uno es más complicado que el de Fórmula 2. Para Ernesto, yo creo que personalmente va por muy buen camino, ¿no? Va haciéndolo muy bien en Fórmula 3. Creo que ha hecho una muy buena temporada, está con un buen equipo y si, bueno, si Campos decidiera darle una oportunidad en Fórmula 2, yo creo que sería, sería muy bueno para él. Pues bien, pues Santiago, te agradecemos muchísimo este tiempo que has cedido para ESPN Racing. Felicitarte de verdad por tu carrera, por tus decisiones también, que sé que no fueron fáciles de tomar. Un reconocimiento para ti, para toda tu familia y enhorabuena. Estaremos, si lo permites, Santiago, muy de cerca para ver. Está interesante el proyecto que tienes en la cabeza. Ojalá lo puedas cristalizar, porque sería muy interesante contar con alguien que a pesar de su juventud tiene una gran experiencia y que podría apoyar a muchos jóvenes en este proceso. Santi, un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo y bueno, ahí estamos al pendiente del canal.
Gracias. Gracias, Gracias gracias, a Santi. Santiago Ramos. Y pues estamos llegando al final también nosotros, en nombre de todo el equipo, con Gabriel Garduño en la producción, con Alexis Rivera. Estuvimos como siempre, Pepe Toño Cortés. Hoy nos falló Adal Franco con el ejemplo futbolero. Nos debes doble para la Sí, próxima semana, mi querido Adal. sí, De eso no lo se vale. acumulo. Sí quedaste de ver. Por favor, Pero Alex, hubo ejemplo de fútbol americano, lo cual me gustó hubo el más. ejemplo. Hubo el ejemplo de NFL, es cierto, también. Bueno, No pues es en nombre de igual, todo el pero bueno. equipo, pásenla bien, gracias y hasta la próxima.